En esta segunda parte de la Guerra Fría explicaremos las fases por las que pasó y los principales conflictos entre ambas superpotencias. Pero primero vamos a hacer un breve resumen de la cronología de la Guerra Fría y ya después pasaremos a analizar etapa por etapa. Esta constó de un total de 5 fases y en cada una de ellas ocurrieron una serie de hechos importantes a destacar. La primera o inicial, la teoría de la contención, que duró de 1947 a 1953. La segunda, el auge de la crisis, desde 1953 hasta 1962. La tercera, que es la de Tent y abarca los periodos desde 1962 hasta 1979. La cuarta, que es la Segunda Guerra Fría, que se inicia en 1979 y finaliza en 1989. Y la quinta y última, la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, que va desde 1989 hasta 1991. Estas 5 fases las vamos a analizar ahora detalladamente una por una. Y empezamos con la primera, la teoría de la contención. Aquí destacaremos el Plan Marshall, que fue una ayuda económica de Estados Unidos a los países occidentales para detener el avance del comunismo. Otro hecho importante fue el bloqueo de Berlín, donde la Unión Soviética realizó un bloqueo terrestre a esta ciudad para ahogarla económicamente, pero Estados Unidos realizó un puente aéreo para enviar suministros. El Cominform, que se trató de una organización de control de la Unión Soviética para mantener la ortodoxia en los países comunistas del este. El nacimiento de la OTAN en 1949 y justo un mes después, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. La Guerra Civil China, donde el Ejército Rojo de Mao Zedong venció a los nacionalistas del Kuomintang. Aquí Truman generalizó la teoría de la contención, reforzando los sistemas de alianzas prooccidentales y cuadruplicando los gastos en defensa. Y la Guerra de Corea, donde Estados Unidos se implicó directamente defendiendo a Corea del Sur, que fue invadida por el norte. El resultado final fue un empate técnico entre ambas potencias. Un hecho destacado en esta etapa fue la Guerra de Corea. Vamos a verla. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias acordaron dividir Corea en dos. El norte, que era minero e industrial, con una dictadura comunista, y el sur, que era agrícola, con una dictadura prooccidental. Trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de Estados Unidos. Pero el norte, alentado por Stalin, invadió al sur y empezó la guerra. Estados Unidos envió tropas dirigidas por el general MacArthur, que era un radical y anticomunista acérrimo. El sur rechazó por tanto la invasión e inició la expansión hacia el norte, pero la intervención china lo obligó a retroceder. MacArthur pretendía bombardear China con armamento nuclear y el presidente Truman lo destituyó para evitar la extensión del conflicto. Ya en 1953 la guerra cesó con un armisticio en la paz de Panmunjom, que restauró la frontera entre las Coreas en el paralelo 38 y creó una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. La segunda fase se caracterizó por el auge de la crisis. La muerte de Stalin y la sucesión en el gobierno de la URSS de Nikita Khrushchev provocó la ruptura chino-soviética, ya que China defendía la política stalinista y criticó por tanto a su sucesor. El aumento de las tensiones provocó el incremento de la capacidad militar de Estados Unidos y la Unión Soviética. La descolonización hizo que las dos compitieran en países para aumentar su influencia en el mundo. En 1955 se realizó la conferencia de Bandung, en la que los países del tercer mundo lucharon para mantenerse al margen de la Guerra Fría, y en 1961 se produjo el movimiento de países no alineados. Durante esta fase también se construyó el Muro de Berlín.
También la carrera armamentística se hizo patente. La Unión Soviética tenía mayor poderío aéreo y terrestre, mientras que Estados Unidos tenía un mayor dominio de los mares. Ambas incrementaron las armas nucleares que tenían. Otro escenario fue la carrera espacial. Mientras que la URSS fue la primera en enviar un satélite y un hombre al espacio, Estados Unidos consiguió el hito de poner el primer hombre en la Luna. Y en esta etapa se produjo también la crisis de los misiles en Cuba, que precisamente casi provoca la Tercera Guerra Mundial entre ambas superpotencias. Al final todo quedó en nada, es decir, en un empate técnico, pero vamos a verlo a continuación con más detalle. Fidel Castro simpatizó con la Unión Soviética y ésta decidió poner unas bases de misiles nucleares de alcance medio apuntando al corazón de Norteamérica. Esta lo descubre y realiza un bloqueo naval de la isla para impedir el despliegue de los misiles, ordenando atacar a cualquier barco soviético que intente romper el bloqueo e introducir misiles en territorio cubano. Precisamente, como hemos dicho antes, es cuando el mundo estuvo más cerca de ver una nueva guerra mundial. Pero después de una tirantez extrema, ambas potencias llegan a un acuerdo. Los soviéticos no desplegarán los misiles a cambio de la promesa norteamericana de no invadir Cuba. De esta forma pudo terminar la crisis sin dar muestras de debilidad ni de derrota ninguna de las dos partes, ya que el teatro de la Guerra Fría quedó así igualado y se volvió a evitar el conflicto directo. La tercera fase, es decir, la detente, se caracterizó por un periodo de relajación. Un acontecimiento importante que hubo fue la Primavera de Praga y la invasión soviética de Checoslovaquia, sofocando así las ansias de libertad de este país. El mayo del 68 se trató de una protesta estudiantil en Francia principalmente que, aunque acabó en fracaso, influyó mucho en la sociedad de la época. Y la principal característica de esta etapa fue la coexistencia pacífica entre las dos superpotencias, que incluso llegaron a cooperar en algunos aspectos como el desarme. Paradójicamente hubo muchas tensiones en diferentes países del tercer mundo, especialmente en Asia y en África, y la más importante de ellas fue la guerra del Vietnam, que vamos a ver a continuación. Se trató de una guerra civil entre Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, contra la guerrilla local que actuaba en el sur, el Vietcong, y Vietnam del Norte, ambos apoyados por China y la Unión Soviética. El incidente de Tonkin fue una operación de falsa bandera organizada por los servicios secretos norteamericanos para usarla como pretexto en su participación en la guerra del Vietnam. En esta se simuló un falso ataque de fuerzas de Vietnam del Norte contra barcos de la Armada norteamericana. Al final la guerra acabó extendiéndose a Laos y Camboya, y puede decirse que fue la única derrota militar de Estados Unidos en el siglo XX, y por tanto se convirtió en un icono de los grupos sociales y partidos de izquierda en gran parte del mundo. Precisamente en este mapa podemos ver la situación mundial en 1980 de la OTAN y sus aliados respecto al Pacto de Varsovia y los suyos. La cuarta fase se caracterizó por el recrudecimiento nuevamente de la Guerra Fría. En ella, la Unión Soviética intervino en Afganistán, pero salió con su prestigio seriamente dañado. En esta fase nació y se aplicó la doctrina Reagan, en el que Estados Unidos abogaba por su derecho de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Paralelamente, los gastos militares de la URSS llegaron hasta un 25% del PIB a costa del gasto en bienes de consumo para los ciudadanos y la inversión en sectores civiles, mientras Estados Unidos aumentaba su gasto militar para ahogar económicamente a la Unión Soviética. Para salir del atolladero, Gorbachov realizó unos cambios profundos para desestancar la ahogada economía soviética y promovió una serie de reformas económicas profundas que se conocieron como la perestroika. Y todo esto supuso un deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Gorbachov y Reagan firmaron acuerdos de desmilitarización y no intervención en otros países terceros. Veamos la doctrina Reagan.
En el 80, este gana las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a la Unión Soviética en cualquier lugar que fuera necesario. Ya en el 85, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la Doctrina Reagan, en la que, además de la contención, abogaba por el derecho de Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Esta doctrina fue la piedra angular de la política exterior norteamericana desde los inicios de los 80 hasta el final de la Guerra Fría. ¿Y qué fue la perestroika? Bueno, pues sobre la segunda mitad de los 80 los gastos militares de Estados Unidos, como hemos dicho, representaban el 25% de su Producto Interior Bruto. Esta debilidad la aprovechó Estados Unidos para comenzar una escalada militar con el desarrollo experimental de la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias, que pretendía, mediante unos satélites colocados en la órbita terrestre, interceptar los misiles enemigos en pleno vuelo. Pero el factor clave fue la llegada al poder de Mikhail Gorbachev en el 85. Este, para evitar el estancamiento económico, promovió una serie de reformas económicas profundas que se conocieron como perestroika. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió la actividad económica privada y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Estas medidas pretendían redirigir los recursos del país de los costosos compromisos militares de la Guerra Fría a otras áreas más productivas de los sectores civiles. Y la quinta y última fase fue la inevitable, la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética. Primero se produjo en los países de Europa del Este, especialmente los ciudadanos de la RDA que escapaban en masa a Austria por Checoslovaquia y Hungría. A continuación, la nueva política del Glasnost provocó la ruptura de los lazos que mantenían unidas a las distintas repúblicas de la Unión Soviética, y en febrero del 90 el Partido Comunista tuvo que ceder por primera vez su poder en 75 años. Hubo un intento fallido de golpe de Estado, pero al final, el 25 de diciembre del 91, se disolvió oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su desintegración política culminó con la independencia de las 15 repúblicas entre el 11 de marzo del 90 y el 25 de diciembre del 91. Su disolución en definitiva marcó el fin de la Guerra Fría. En el 91 la URSS se derrumbó económica y territorialmente debido a las reformas de Mikhail Gorbachev. El objetivo de la perestroika era pasar rápidamente de una economía planificada socialista para convertirse en una economía de mercado libre similar a la de China, pero a ello se oponía la parte más conservadora del Partido Comunista. Este rápido intento de transición provocó la dislocación de todo el entramado industrial y agrícola del país. Este se paralizó, la inflación se disparó y aumentó la pobreza, y las consiguientes protestas sociales se canalizaron a través del nacionalismo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.